Voy a continuar con un tema hablando de la serie de las necesidades básicas que se llama necesidad de ser aceptado. Todo ser humano tiene la necesidad de ser aceptado. Es una necesidad que todos tenemos. Queremos relacionarnos con la gente que nos rodea. Con nuestros hijos, con los vecinos, con compañeros de trabajo, con nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? En la obra de Dios. Y queremos ser aceptados por todos. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Y también hay un deseo de aceptar a los demás. Diga conmigo, por fe. Sí. Porque hay ocasiones, ¿verdad?, que actuamos de una manera distinta. Vamos a iniciar con los obstáculos que encontramos para ser aceptados y aceptar a otros. Porque sí nos encontramos con obstáculos, ¿verdad que sí? Y hay ocasiones que el obstáculo podría ser la apariencia de una persona, ¿verdad? Que a veces, como dice Santiago, nos volvemos jueces de malos pensamientos cuando juzgamos por la apariencia y ya etiquetamos a esa persona aunque ni siquiera la hayamos tratado ni conocido, ¿verdad? Sino que decimos, ay, me parece que... No me gusta. A mí se me hace que esa persona no es confiable. Y en otros casos, ay, no me gusta su tipo de piel. Humanamente buscamos aceptar a otros. Humanamente. Buscamos y tratamos de aceptar a otros. Por ciertas expectativas que nosotros tenemos. Por ejemplo, si somos personas muy inseguras, ¿verdad? Buscamos alguna persona que nos haga sentir cierta seguridad. Y nos inclinamos hacia ese lado. Pero a las personas que nos imponen, nos alejamos, ¿verdad? Y ya les estamos brindando un rechazo por no querer verdaderamente tener un encuentro con Dios y con nuestro propio yo. Pero ¿qué pasa cuando quieres tener empatía con alguien y te rechaza? Hay personas que tienen a andar en grupos. No hay nada de malo tener amigos, ¿verdad? Buenos amigos. Pero si ese círculo lo cierras, ya estás mostrando una manera de rechazo o falta de aceptación a otras personas. ¿Por qué? Porque te sientes cómodo. Te sientes cómodo. La carne se siente cómoda y no quiere ampliarse más. Cuando mis hijos estaban chicos, venían y decían, mami, ¿verdad que tú me quieres más que a mi hermanita? ¿Verdad? Y yo les explicaba, mira mi amor, cuando yo me casé, mi corazón tenía una parte tan importante para tu papi.
Pero cuando te tuve a ti, mi corazón se hizo más grande, se ensanchó y tuvo otro compartimento. Y ahí cupiste tú. ¿Sí? Entonces, cuando nació tu hermana, mi corazón se volvió a ensanchar y tuvo otro departamento para amarla a ella también. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pensamos que en este corazón solamente hay un compartimiento para ciertas personas? ¿Qué causa eso? Falta de aceptación por mis propias expectativas, por mis propios argumentos humanos, porque Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablamos también de los hijos y los nietos. Hay jóvenes que tienden a andar en grupos, ¿verdad? Y hacen lo que sea necesario hacer para sentirse aceptados en ese grupo. Y es delicado, ¿verdad? Es delicado porque si ellos ejercen una influencia buena, va a ser muy positivo. Pero si ellos ejercen una influencia mala, ¿por qué dices, por qué de pronto mi hijo cambió? ¿Por qué esas actitudes? ¿Por qué ahora anda en cosas raras y extrañas? Porque hay personas que los están retando a hacer lo malo, lo que no conviene. Y ellos, por sentirse aceptados, por eso hay que entrenarlos, ¿verdad? Hay que entrenarlos. Mira, si alguien viene y te pide esto, nunca debes hacer algo que violente los principios de Dios por ganarte el amor de una persona. No vale la pena. Aparte, los problemas en los que te puede meter. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, Salmo 1, sino que en la ley del Señor está su delicia y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y dará su fruto a su tiempo y su hoja. No caerá, sino que al contrario, reverdecerá. Así, muchos jóvenes que pueden ser tus hijos, tus nietos, te empiezas a dar cuenta que sufren de bullying en las escuelas. Debemos de entrenar a nuestros hijos y nietos y muchas veces aún, fíjate, hay hijos que entrenan a algunos padres, hijos que ya son cristianos, hijos que están grandes, crecidos, cuando ven que la mamá se desmorona por cualquier cosa porque la hija la rechazó. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Sabes por qué? Porque quiere ser aceptado por los demás. O sea, su meta número 1 es esa. ¿Cuál es la meta, hablando cristianamente, de alguien que conoce a Dios? ¿Verdad? Nuestra meta es agradar a Dios.
Porque si tratáramos de ganar la aprobación del hombre, ya no seríamos siervos de Cristo. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque si tratara de agradar a los hombres, entonces yo ya no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ponte la manita aquí, dile, yo le pertenezco a Dios. Así es que si mi mejor amiga me dice, no, oye, ¿tú por qué ya no andas con nosotros y ya andas ya juntando con otras? Tú dile, yo le pertenezco a Dios. Sí. ¿Y a ti qué? ¿No es cierto? Cuando iban con Jesús y le decían, no va a haber muerte, a Juan se le recostaba en el hombro, ¿a ti qué? ¿Y a don Kelly? Podemos frustrarnos cuando nuestras expectativas no son satisfechas. Cuando estamos esperando algo de alguien y de pronto esa persona no nos responde como nosotros pensamos. Entonces nos frustramos, nos enojamos y nos llenamos de soberbia y entramos en guerra. Pero el que es espiritual prefiere sufrir la afrenta y ayudar al otro. ¿Cuál es la solución ante el rechazo? No podemos dar lo que no tenemos. Y quizás, si lo tenemos, sí lo tenemos, pero estamos aprendiendo a aceptar a otros. Estamos aprendiendo a aceptar a otros. Yo recuerdo cuando comenzamos la obra hace 40 y tantos años, había unas mujeres que eran hermanas en la carne y de pronto me veían de arriba abajo. Ustedes saben que muchas veces uno piensa, Dios me llamó al pastorado, pero pensamos que por ende la gente te va a amar, que la gente te va a aceptar, que la gente te va a recibir, y de pronto te das cuenta que no es así. Pero aún Dios todo lo que permite tiene un propósito, ¿verdad? Yo no les podría estar enseñando todo esto si yo no hubiera pasado por tantas situaciones que me dieron a mí inteligencia y sabiduría, ¿sí? En lugar de frustrarme o amargarme. Así es que me veían de arriba abajo y solo Dios sabía la motivación de su corazón. Entonces yo, muy bíblica, me acerqué a ellas para preguntarles si yo las había ofendido en algo, para pedirles perdón. Y de la misma manera me barrieron de arriba abajo y me dijeron, no, pero, como diciendo, me caes gorda. Después me enteré que una de ellas quería el pastorado. Imagínense, quería ser la primera dama. Pero Dios habló conmigo y me dijo, no quiero que trates de ganarte la aceptación de ellas, ni de nadie. Yo soy suficiente para ti. Así es que humanamente no es bueno tratarse de ganar la aceptación de nadie. Efesios 1:6. ¿Para qué nos hizo Dios? Nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya nos hizo aceptos en el amado. Y eso nos debe dar seguridad, confianza.
A través de un acto, el sacrificio de Cristo nos hizo aceptos en el amado. Por eso no tiene ninguna comparación con la aceptación que alguien te tiene que dar. Es muy distinto ser aceptados por Dios que ser aceptados por el hombre. ¿Verdad? Dios me ama y me acepta tal y como yo soy. Y Él tiene paciencia para enseñarme, para formarme, ¿verdad? Porque me ama y me acepta en mi condición. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Qué tremendo! Él nos amó, nos aceptó. ¿En base a qué? ¿Qué significa redención? Del griego apolútrosis. Este significa el acto pleno. El acto pleno. Lo que Jesús hizo por nosotros es el acto pleno. Nos amó, nos aceptó. Así es que vemos que desde el Antiguo Testamento, ahí observamos el sacrificio que tipificaba a Jesucristo. Anteriormente, los sacerdotes sacrificaban diferentes tipos de animales según los pecados. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue un sacrificio pleno? Dice el Levítico 3:7. Aquí nos encontramos en la sombra de lo que había de venir. Y dice, si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Y luego dice Levítico 3:8, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. En este verso dice que pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Este acto de poner las manos sobre la ofrenda significaba que era un sacrificio acepto. No era cualquier sacrificio. El animal que se sacrificaba era un animal puro, sin defecto, para ese sacrificio, porque estaba tipificando a Cristo. Y ese acto en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Jesús, el Cordero de Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Se encarnó. Por eso es Dios. Dios el Padre aceptó la ofrenda porque fue un sacrificio voluntario. Jesús nos amó de tal manera que su sacrificio fue voluntario. Cuando el Padre le dijo, necesito que vayas a la tierra para morir por el pecador porque el enemigo los va a destruir. Y Él aceptó la proposición. Por eso es la mesa de los panes de la proposición. Él aceptó la proposición. Sí, yo quiero ir. Pero te van a matar. Te van a humillar. Y Él quiso.
morir por amor. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús, el Cordero inmolado. Por su sacrificio, Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Y por esa sangre quitó nuestros pecados. Puso su mano sobre nosotros y dijo: este es acepto por medio de Cristo. Amén. Y si entendiéramos esto a esa profundidad, dejaríamos de deprimirnos o de preocuparnos demasiado si otra persona no me está amando como yo espero. Amén. Porque entenderíamos que Dios me amó tanto que perdonó mis pecados, me aceptó en la condición en la que yo estaba. Y por amor murió por mí, derramó su sangre y me limpió. Y valemos mucho. Valemos mucho, ¿verdad? Somos aceptos en el amado. Así es que cuando alguien te mira de arriba abajo, le sonreímos. Y la próxima vez que nos la encontramos, le extendemos la mano con amabilidad y le decimos: hola, ¿cómo estás? Te amo. Porque si Dios me aceptó a mí en la condición en la que yo estaba, yo puedo ser un instrumento para mostrar la aceptación de Dios a otros. Y esa es la aceptación de Dios. No nuestra propia aceptación, porque la de nosotros es humana y es limitada. Pero la de Dios es dar la vida por otro. Amén. Así es que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que, ¿por qué fue un sacrificio pleno? Porque tuvimos redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Para que ya no viviéramos bajo culpabilidad. Isaías 53:1. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto fue profético. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Jesús es ese renuevo. Y como raíz de tierra seca. Hablando de lo que él iba a padecer. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Cómo? ¿Con tantos golpes? ¿Con tantas humillaciones? Y nosotros, ya estaríamos con el psicólogo o con el psiquiatra, medio loquitos, porque fulana, sutana y mangana me está rechazando. Y no es mi problema, es el problema de la persona. Pero hay que tener compasión para levantarle y ayudarles a madurar mentalmente, ¿verdad? Porque tener conocimiento es una cosa, madurar mentalmente es otra. Es pensar como Dios, es pagar el precio, es levantar a otra persona a pesar de que tiene actitudes incorrectas contigo. Cuando sientes el rechazo, cuando sientes cierto algo, es como si no lo viéramos.
Yo cuando veo todo eso no lo veo. Yo veo a Dios. Sí, yo veo a Dios. Y yo lo que quiero es levantar a esa persona para que conozca a Dios verdaderamente. Amén. Así es que dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo fue? Despreciado. Sí, despreciado y desechado entre los hombres. Porque es tremendo, ¿verdad? Cuando comienzas una obra, hay gente nacida de Dios y hay gente no nacida de Dios. Y si uno no tiene ese entendimiento, te frustras. Te frustras porque te parece increíble ver que alguna persona actúe con tanta maldad, con tanta hipocresía, con tanta doblez, ¿verdad? Actuando como los del mundo. Pero si te metes con el Señor y Dios te abre los ojos y te dice, no te preocupes, como le dijo a Jeremías, estoy para librarte. Amén. Estoy para librarte. Y ahí Dios nos enseña tantas cosas, tantos secretos, maravilloso. Que no pudiéramos tener esa sabiduría, esa inteligencia, si no hubiéramos respondido como Dios quería. ¿Verdad? Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjate lo que dice, experimentado en quebranto. Sí. Nos pasa algo y ya nos queremos derrumbar. Pero él fue experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, muchas veces nosotros podemos ser rechazados, menospreciados por otros. Pero si eso nos lleva a ver a Jesús, qué glorioso. Qué glorioso. Sí, no se trata de mí, se trata ni de ti, se trata de la obra de Dios. Y cómo levantar y restaurar, ¿verdad? Así es que todo lo que pasó Jesús, desprecios, rechazos, dolores y quebrantos. Si tú en tu matrimonio estás padeciendo, piensa, pregúntale a Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Cómo debo de responder ante esta situación? Y Dios nos va a decir, ¿por qué? Porque a veces estamos en la posición de víctimas. Pero no de pecadores. Que quizás nosotros estemos errando y estemos haciendo algo mal que está dañando a la otra persona y nada más nos vemos como, pobrecita de mí. No me entiende, no me comprende, no me ama, me rechaza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Que aprendamos a amar como Dios, que aprendamos a aceptar como Dios. Si Él perdonó todos mis pecados, ¿por qué yo no voy a perdonar los errores de mi esposo? Si Él cubrió todas mis faltas, ¿por qué yo no voy a cubrir los errores de la otra persona? No te creas la última sal de uvas en el tiempo de angustia. Que digas, ay, pobrecita de mí, cómo estoy sufriendo. Que ese sufrimiento se convierta en cántico, en gozo, por lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?
Por eso dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos lo vieron y dijeron, pobrecito. Pobrecito, mira, ¿en qué condición está? Así también, cuando alguien veía llorar al profeta Jeremías, o lo ve llorar a uno, pueden decir, pobrecito. No, pobrecito de ti que no lo entiendes. Sí, porque si Dios está permitiendo eso, porque te quiere llevar a otra dimensión de amor, de perdón, de inteligencia, de sabiduría. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero cuando lo entiendes, cuando te encuentras con Jesús, híjole, lo primero que te quebranta, cuando el velo se corre y entiendes que te amó de tal manera, qué tremendo. Por eso somos aceptos en Cristo. No necesitamos que alguien nos acepte o nos afirme. Qué bueno si nos aceptan, pero si no me aceptan, no me voy a caer, porque no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de Él, de cómo quiere que yo ame, de cómo quiere que yo acepte. Mas Él herido fue, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Eso es redención, un sacrificio perfecto. Fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, no nada más habla de la sanidad del cuerpo. Habla de la sanidad del alma. También. ¿Y por qué a veces no tenemos paz? Ay, es que en este día parece que la cosa no salió bien desde que me levanté. Mi esposo me habló fuerte. Y parecía como que fue un día muy especial porque me estaba señalando todas las cosas, que si porque así hago esto, que no lo hago, que si tiré la basurita, que no la recogí, que esto, que aquello. Así es que Dios permite esas situaciones para enseñarnos a amar, a cubrir las faltas, a perdonar, a pasar por alto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Porque a veces justificamos nuestras rebeliones. Porque estamos enojadas, porque tuvimos una situación difícil. Y justificamos nuestras rebeliones. ¿Cuál es la rebelión? Voltearle la cara al esposo, dormirme de mi lado, irme del cuarto. Eso es una rebelión. No tenemos que hacer como el juego donde poníamos todo en un círculo y digo, declaro la guerra en nombre de... El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tengamos paz, el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Podemos ser emocionalmente estables. ¿Qué es esto? ¿Saben lo que es emocionalmente estables? Que cuando acabo de pasar una situación y sé que voy a ministrar, lo paso por alto. ¿Me entienden? Cubro la falla en ese momento. ¿Cómo puedo yo dar lo que no tengo? ¿Cómo puedo hablar de estabilidad
si yo no estoy estable? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso cuando ministramos debemos de ministrar en el Espíritu, con la paz de Dios. ¿Significa que no tuve problemas? No. ¿Significa que no tuve confrontamientos? No. Tenemos situaciones, todas tenemos situaciones de diferentes maneras, ¿verdad? Pero hay que responder para que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Amén. Hacer lo correcto, sin justificaciones. Aquí no es de que si él tuvo la culpa, yo tuve la culpa, sino cómo estoy respondiendo ante la adversidad. Así es que Dios nos quiere sanar emocionalmente. Dios Padre permitió que Jesús pasara por todos esos menosprecios para aceptarnos por medio de su sacrificio. Jesús fue el sacrificio perfecto. Por esa razón, el sacerdote en el Antiguo Testamento, al ponerle las manos al animal, al cordero, tipificando a Jesucristo, dijo: este sacrificio fue acepto. Nadie hubiera hecho nada por nosotros, pero Jesús sí, lo hizo todo por nosotros. Así es que, ¿cómo estábamos? ¿En qué condición estábamos? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, está hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Por eso fue un sacrificio acepto, porque él solo pudo hacerlo. Él quiso hacerlo. Él fue un sacrificio voluntario. Y dice así, Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo era sombra y figura de lo que había de venir. Y a eso se está refiriendo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, porque eso solamente era una sombra de lo que había de venir. Pero no quería solamente el sacrificio de animales que tipificaban a. Y fíjense qué frase. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Qué tremendo. Dios encarnado. Dios encarnado. Me preparaste cuerpo. No había otra manera de identificarse con el ser humano, sino encarnarse en forma de hombre. ¿Se fijan? Nada es una casualidad. No fue un niño que nació en tal lugar y que algunos dudan de su deidad, sino que está profetizado desde el Antiguo Testamento en los profetas y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Me preparaste cuerpo. Así es que en Cristo encarnado se cumplió nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Un sacrificio pleno. ¿Para qué? Para que yo no me vuelva loca cuando alguien me dijo cara de papa. Ay, gracias por decirme, pues a lo mejor algo me pasó.
¿No es cierto? Y no estar cada día, ay, tengo cara de papa. ¿Sí me explico? Ay, nos ahogamos en un vaso de agua tan fácilmente, mujeres. Tenemos que levantar el rostro con dignidad, con la dignidad que Dios nos dio, porque somos aceptas en el amado. Hebreos 10:6, y dice así: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Holocausto significa todo quemado. Todos esos sacrificios que estaban tipificando hacia el Nuevo Testamento. Y fíjense lo que dice. Ahora, estos holocaustos solamente y expiaciones cubrían el pecado. Cubrían. Pero no lo quitaban. Y Jesús vino para quitar el pecado de la humanidad. Por eso es que no debemos de vivir bajo los recuerdos pasados, recordando lo que te hicieron. Y tienes que acudir a un psiquiatra, a gotas, a depresivos. ¿Por qué? Si Cristo es todo, si Cristo es suficiente. Amén. Cambia tu manera de pensar. Hebreos 10:7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Vámonos a Lucas 4:16. ¿A qué se refería? Dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Diga conmigo, estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, Lucas 4:20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Tenemos todo. Por eso hay que ir a Jesús cada día, cada día, cada día, y decirle a nuestra carne: no te hagas. No te hagas. Estás ahí con la autocompasión. Y me vieron, ay, y me dijeron, ay, nada. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Vamos a retomar Isaías 53:7. Y dice: angustiado él y afligido. ¿Cómo estaba él? Angustiado y afligido, porque en la carne se siente. Dice: no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay ocasiones que podemos estar en esas situaciones, cuando Dios permite que pasemos por circunstancias que parecen injustas, donde te hacen complot, donde te quieren matar, donde te critican, donde hacen lo que sea. Pero ¿cómo vencemos? Como cordero fue llevado al matadero para cumplir el propósito de Dios, pero dice, no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. A veces la victoria la tenemos cuando callamos. Cuando a veces no vamos en contra, cuando Dios dice, guarda silencio. Mía es la batalla. Mía es la batalla. Jesús fue el sacrificio voluntario. Al derramar su sangre fue con el fin de hacernos aceptos en el amado, perdonando todos nuestros pecados. ¿Por qué si Cristo me perdonó y me justifica, por qué permito que el enemigo me mienta? ¿No es cierto? ¿Por qué lo recibo? Y muchas veces usa personas, porque esa es la naturaleza del diablo. Y la naturaleza del diablo está en nuestros miembros, la naturaleza caída. Por eso debemos ser bien entendidos y estar bien centradas. Él nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos. Él nos ha enseñado a orar por ellos. Nos ha enseñado a perdonar a los que nos ofenden y aceptarlos como son, con la mira que Dios transforme sus corazones. Nuestra misión es dar, es amar, es perdonar, es cubrir las faltas de los demás. 1 Pedro 4:8. Sobre todo, tened ferviente amor, los unos a los otros. Sobre todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quizás tú ves que alguien en el tiempo del servicio no está en una condición óptima y no se preparó como se debería de preparar. Y sus actitudes no son las actitudes correctas. Pero en ese momento, ¿qué dice la palabra? El amor cubrirá multitud de pecados. Evitarte juicios y señalamientos en ese momento. Y es como cuando de pronto te hieres un dedo y todos los miembros se centran para cubrir esa área. ¿No es cierto? El amor de Dios es clave para amar a los creyentes y cubrir las fallas y las debilidades de los demás. ¿Verdad? Porque podemos tener 99 cosas buenas y una área débil. Así es como mostramos que somos aceptos en el amado. Él me amó, así también yo tengo que amar a los demás. Cristo se dolió, pero perdonó. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es lo que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Estos estaban llevándolos al propósito del Padre.
A veces las situaciones adversas nos están llevando al propósito del Padre. Amén. Aquí Jesús, mientras estaba en la cruz, intercedió por sus verdugos, pidiendo perdón para ellos, debido a su ignorancia y falta de comprensión de lo que estaban haciendo. Esto muestra la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio del sufrimiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo ya me aceptó y perdonó en base a su aceptación, yo también lo puedo hacer con los que me rechazan y me ofenden. Amén. En otras palabras, he entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Si tú te vienes con esa mentalidad siempre, soy un ministro, vengo a dar. Vengo a dar. Estarías lleno del Espíritu Santo. Estarías siendo un instrumento de parte de Dios para brindar quizás un toque en algún momento de debilidad en alguna persona. Si he entendido su aceptación, yo puedo aceptar a otros, perdonarlos y ayudarlos. Despójate de la autocompasión que no te permite ser como Jesucristo. Y concluyo con Romanos 18. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Con el más amable, pero también con el más difícil. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice un hombre que iba con su esposa y llegó a tal lugar para comprar mercancía. Y cuando llegaron, la esposa le dijo a él: "Ay, ¿ya te fijaste la señora? Híjole, tiene una cara que da miedo. Muy mal encarada", le estaba diciendo al oído. Y ciertamente la señora tenía una cara, estaba mal encarada. Y entonces este hombre le dice: "Hola señora, buenos días, ¿cómo está?" Híjole, usted es una persona tan amable que yo le iba a comprar 1 kilo de jitomate, pero deme 4. Y la señora: "Sí, cómo no, en este momento yo se lo doy." Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dile a tu compañera: no hagas lío. No hagas lío. Y luego dice Romanos 12, 19: "No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor." Muchas cosas yo se las dejé al Señor. Y Dios se encargó de derrotar todos los enemigos. Dice mi esposo: "Cuéntalos uno a uno y dime dónde están." Ya no están. Son como el tamo que se llevó el viento. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Amar, perdonar, cubrir, sanar, cuidar la obra. ¿Cierto? San Pablo decía: mientras nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Romanos 12:20: "Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer." Que la vecina, la que habla maldito, oiga, le traigo la tortita.
Vecina, mire, está bien rica. ¿Me entiende? Se me quedan mirando así. ¿Ves lo que dice la Biblia? Si tu enemigo tuviera hambre, es la señora la que te echa la basura, la mala encarada, todo. Llévale la tortita. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Que te enojaste con el esposo. En segundos que se te pasa y voltea. Mi amor, ¿cómo quieres la comida? Amén. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ahí está la palabra de Dios. Vamos a atesorarla y a vivirla, ¿verdad? A vivirla. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea viva y eficaz en esta mañana, que cada una de nosotras nos afirmemos en ti, en tu amor, en tu aceptación, reconociendo, Señor, lo grandioso que fue ese acto pleno de redimirnos. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque a través de tu vida y de tu ejemplo nos enseñaste a amar, a perdonar. Gracias, Señor, porque nos llevaste a la victoria y nos sigues llevando a la victoria cada día, cada minuto, cada segundo. Y sabemos que el enemigo ya está derrotado y tenemos que hacer valer tu palabra a través de vivirla. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, ayúdanos, Padre. Amén.